Buenas, mi nombre es Iván Martín Moreno Ignacio, matrícula 2021-0076 de la asignatura Sistema Operativo 3 con el docente Tomás Rodríguez. Y bueno, en este episodio lo que vamos a ver, herramientas de administración de archivos esenciales. Pero antes de eso vamos a poner la fecha aquí. Vemos date y time. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer en este capítulo es iniciar con usuario root en nuestra máquina virtual. En este caso, nos vamos aquí en CentOS, ponemos usuario root y la contraseña del usuario root. Y ya aquí en la máquina virtual vemos que ya hemos iniciado sesión como usuario root, y para confirmarlo entramos aquí en nuestro terminal. Y al abrir terminal vemos que desde el inicio no aparece como usuario root. Y ahora el siguiente paso es que en el directorio de inicio de raíz, que en este caso cd, vamos a ver, en el directorio de raíz tenemos que crear un archivo de almacenamiento que contenga el contenido del directorio home y del directorio etc. Y tenemos que utilizar el nombre root essential.tar para el archivo de almacenamiento. En este caso lo que tenemos que hacer es ponemos root, vamos root essentials.tar y ya lo tenemos ahí. Ahora tenemos que pasar el contenido del directorio home y del directorio etc. Para eso tenemos que poner el siguiente comando: ls, ponemos home, el signo de mayor que para pasar el contenido del directorio home, y ponemos root essentials.tar. Ya pasamos lo del contenido home. Ahora hacemos lo mismo, pero esta vez del directorio etc. Y para confirmar que eso está funcionando, tenemos que poner el siguiente comando: cat y la dirección en donde tenemos el archivo de almacenamiento, root essentials.tar. Y como vemos aquí, vemos que todos los archivos del tmp, de etc digo, y de root y de home están aquí. Ahora lo que nos falta es copiar este archivo en el directorio tmp, y para eso tenemos que hacer el comando cp-a y el archivo que queremos copiar, root essential.tar, y ahora la dirección en donde queremos copiarla, en este caso tmp. Damos a enter y ya tenemos el archivo copiado a tmp. Y para confirmar esto simplemente vamos ls-l tmp, y como podemos ver aquí está el archivo essential.tar. Ahora vamos a crear un vínculo físico de este archivo a la carpeta raíz, y para eso nos vamos a la carpeta raíz, ya estamos ahí, y vamos a crear un enlace simbólico de ese archivo con el comando ln, y ponemos el archivo tmp essentials.tar, y ponemos esto, y ya está el enlace creado. Lo vamos a confirmar esto con el siguiente comando, y como vemos aquí está el enlace del essential.tar.
Ahora, para cambiar el nombre del archivo tenemos que utilizar lo que es siguiente comando mv. Ponemos el nombre del archivo essential.tar y ahora tenemos que poner el nombre al que le queremos cambiar el archivo. En este caso archive.tar. Damos a enter. Confirmamos poniendo siguiente comando y como vemos aquí está cambiado a archive.tar. Ahora vamos a crear un enlace simbólico en el directorio raíz que da referencia a archive.tar. En este caso ponemos siguiente comando ln-s, la referencia que será archive.tar, y el nombre del enlace simbólico será link.tar. Damos a enter y ya está creado. Ahora vamos a confirmar esto, raíz, y como vemos aquí el enlace simbólico ya está creado y aquí podemos ver que está funcionando. Ahora lo que nos falta es eliminar el archivo archive.tar y ver qué pasa con el enlace simbólico. Para eso ponemos el código rm-rf y ponemos el nombre del archivo archive.tar. Vamos a enter y vamos a verificar qué pasa. Y la raíz. Y como vemos aquí, nos aparece parpadeando, en este caso en mi interfaz de usuario, que en el CentOS, en el XFCE, en el GNOME, nos aparece aquí en la terminal parpadeando. En otras terminales quizás aparezca diferente, pero aquí aparece parpadeando diciendo que el archive.tar no existe o no se encuentra el archivo. Ahora vamos a eliminar el enlace simbólico y para eso utilizamos el comando link.tar y ahora verificamos que esto funcionó. Y como vemos aquí ya no nos aparece ni el archivo archive ni el archivo link.tar del enlace simbólico. Ahora lo único que nos resta es comprimir el archivo root essential.tar y para eso tenemos que usar el siguiente comando. Y comprimimos el archivo con el comando pzip2 y ponemos la dirección del archivo, en este caso root essential.tar. Y damos a enter. Ahora, para confirmar que esto funciona, simplemente ponemos ls root essential y como ven nos aparece con la extensión bz2, que es la extensión comprimida. Bueno, ahora vamos a empezar con la siguiente sección, que son los experimentos del libro de Usando y Administrando Linux, del volumen 2. En este caso serán los experimentos del 1 al 3. En este caso, uno de los primeros experimentos, lo que tenemos que hacer es ver la administración de volúmenes. Y para esto podemos usar diferentes comandos para verificar qué volúmenes tenemos, los discos montados y demás cosas. Podemos usar el comando lsblk-i y nos mostrará los siguientes volúmenes, el tipo de volumen y el punto de montado, como aquí SDA, SDA1, SDA2, root, swap y demás. También podemos usar el comando bgs y nos mostrará lo que son algunos volúmenes aquí. En este caso solamente nos aparece este. Y con espacio no podemos ver aquí que en B-Size tenemos 14 GB y en B-Free, volumen libre, tenemos 0 espacio libre. También podemos utilizar el comando lvs y nos mostrará esto aquí y nos mostrará lo que son
lo que son los volúmenes, root y swap, y cuánto espacio tiene cada uno. Y ahora con el siguiente comando podemos lo que es crear son grupos de volúmenes. bg create, vamos a poner el nombre del grupo, en este caso voy a poner group 1, y vamos a utilizar lo que es los archivos que están, el volumen físico de dep sdb, y ya se creó el volumen físico. Y vamos a comprobar el volumen de grupo con bgs, y como vemos aquí, ven que se creó el grupo 1 que yo había creado. Ahora lo que podemos usar el create, que es para crear volúmenes lógicos, y en este caso ponemos el create -l. En este caso vamos a poner el espacio 1g, ponemos el nombre del grupo, en este caso el grupo 1, group 1, y ahora el nombre del volumen lógico, en este caso vamos a ponerle test. Bueno, en este caso no me deja crear el volumen lógico porque el grupo de volumen que creé no tiene mucho espacio suficiente para poder crear esto. En este caso vamos a cambiarle esto aquí, vamos a ponerle que este sea de 100 megabytes. Y ahora sí, ya está creado. Y vamos a confirmar esto con el EBS. Y como vamos a ver ahí, test, que es el volumen lógico que creo y que está basado en el grupo de volumen BG. Y solamente está cogiendo 100 megabytes. Ahora lo que podemos hacer es que en los volúmenes que hemos creado es crearle un sistema de archivos. En este caso vamos a crearle un sistema de archivo ext4, y para eso vamos a utilizar el comando mkfs -t, y el sistema de archivo ext4 vamos a hacerlo en la siguiente dirección de mapper. Vamos a utilizar nuestro volumen, que en este caso es group 1 test. Le damos a enter y vemos aquí ya se terminó de crear el sistema de archivo ext4. Ahora lo que vamos a hacer es montar nuestro volumen con el sistema de archivo en una dirección. En este caso vamos a poner el comando mount. Vamos a poner la dirección de mapper y ponemos el volumen de grupo, en este caso es group 1, y el volumen lógico, en este caso es test, y ponemos la dirección en donde queremos que se monte, en el caso mnt. Damos a enter y para confirmar que esto funcione ponemos ll mnt, y como ven aquí ya está puesto nuestro volumen montado. Y podemos poner, para confirmar todo esto, vamos a poner blk, y aquí está todo lo que hemos hecho. Y como ven aquí ya está el grupo 1, el volumen lógico con el grupo de volumen group 1 test, y está montado en el mnt. Ahora lo que vamos a hacer es todo el proceso que hemos hecho antes, pero agregando otro disco en nuestra máquina virtual. En este caso, para esto, si estamos usando VirtualBox, vamos a configuración, vamos a almacenamiento, y aquí agregamos una nueva máquina virtual. Vamos a cerrar esta aquí.
Aquí vamos a agregar un nuevo disco. En este caso damos aquí nuevo disco duro y crear. Y ahora simplemente creamos otro disco para nuestra práctica y damos a crear. Y vamos a seleccionar. Y ya debería aparecer nuestro disco creado. Luego de eso tenemos que iniciar nuestra máquina virtual para hacer todo el proceso, pero en este caso en el disco que hemos creado en nuestra máquina virtual. Bueno, ahora vamos a confirmar que el disco que hemos creado esté aquí en la máquina virtual, LSBLK. Y como vemos aquí nos aparece que en el disco SDC, ese es el que hemos creado. Bueno, ahora vamos a empezar a crear nuestro volumen físico del disco que hemos creado. En este caso vamos a utilizar pvcreate. Vamos a utilizar el disco que hemos creado, que es de SDC. Damos a Enter. Ya hemos creado el volumen físico. Ahora vamos a extender el volumen de grupo que habíamos creado mucho antes en este video. En este caso es, vamos a poner el comando pvg extend. Vamos a poner el grupo de volumen, que en este caso el que habíamos creado era group 1. Y vamos a poner el disco, en este caso de SDC. Y ya extendimos el grupo 1. Ahora lo que vamos a hacer es extender el volumen lógico que habíamos hecho. En este caso vamos a hacerlo con el comando lb extend. Y vamos a utilizar lo siguiente: de el grupo que habíamos hecho y el volumen lógico que habíamos hecho, que en este caso era test. Y vamos a poner el disco de SDC. Y ya me había puesto mal el comando def. Y ya hemos extendido el volumen de grupo, el volumen lógico digo. Y ahora vamos a cambiar el tamaño del sistema de archivos. Lo vamos a hacer con el siguiente comando: resize to fs. Vamos a utilizar lo siguiente: de el grupo que habíamos hecho, group 1, y el volumen lógico que habíamos hecho, que era test. Y damos a enter. En este caso no aparece el siguiente error. Eso es algo común. Podemos utilizar ese siguiente comando. En este caso sería e2 fsck -f. Vamos a la siguiente ruta, el grupo que hicimos y el volumen lógico, y damos a enter. Y ya se ha terminado esto aquí. Y ahora vamos a confirmar esto con lsbk lsblk-i. Y como vemos aquí nos aparece el grupo 1 del volumen lógico test con la cantidad de archivos, con la cantidad del tamaño del disco que habíamos creado antes en el VirtualBox, que en este caso eran 8 GB. Vamos a terminar ahora el video con los últimos ejercicios. En este caso vamos a utilizar el comando ls-l en la dirección dev, y usamos esto para accionar lo siguiente. Ponemos less. Y como ven aquí, esto lo que era que organizara de una manera más simple y con menos espacio, demostrado en la consola, y se nos hará más fácil ver los resultados que estamos buscando.
Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de consolas en nuestra máquina virtual. En este caso, para cambiar de consolas, lo que tenemos que hacer es utilizar una combinación de letras. En mi caso sería control alterna y cualquiera de los F, según cuánta consola tenemos. En este caso será F3. Y como ven aquí me cambia a la siguiente consola. Vamos a iniciar sesión. Y ya aquí estoy, como ven, estamos en TTY2. Y para confirmar que estamos en esta consola tenemos que poner el comando who am I. Y como ven, aquí dice que estamos server 1 en la consola TTY2. Ahora, si nos vamos a la otra consola en la que estábamos y ponemos who am I, no nos pondrá eso porque tenemos por default la consola de escritorio aquí. Ahora vamos a utilizar otra consola. En este caso vamos a entrar en la TTY4 a iniciar sesión. Y vamos a poner el comando who am I. Confirmar que esta es la consola TTY4. Y como aquí esa es la consola. Ahora lo que vamos a hacer es listar la consola que tenemos aquí utilizando, que estamos utilizando. En este caso usamos el comando ls-l /dev TTY y ponemos la cantidad de consolas que queremos organizar. En este caso quiero poner la 3 y la 4 y damos a enter. Y como aquí ya se nos organizó aquí la consola TTY3 y la consola TTY4. Ahora lo que vamos a hacer es enviar un mensaje eco desde esta consola TTY4 a la consola TTY3. Vamos a utilizar el comando echo vamos a poner en este caso hello world y con el comando mayor que enviamos a la consola TTY3. Damos a enter y ahora vamos a cambiar la consola TTY3 y como ven aquí ya aparece el hello world. Y si confirmamos esto con el who am I, estamos en la consola TTY3. Y eso es todo por este video. Vamos a poner la fecha en la que se termina el video. Date, time. Y bueno, ya eso es todo.